Buen día, compañeros, bienvenidos a la semana 2, módulo 4. El orden del día es la obra Yo, Ulrike Grito y su análisis, y la actividad integradora el ensayo. Algunas de sus dudas en general las vamos a abordar. ¿Qué producto entregarás? Un documento en procesador de texto en el que describas la estructura de una obra dramática, además de investigar acerca del contexto en el que fue producida. Leemos la obra como se nos indica, y a partir de su lectura en un documento describimos los siguientes elementos de la obra: el diálogo, personajes, uso del lenguaje, tema, argumento, diálogo o monólogo. Les voy a dejar un material sobre algunas publicaciones sobre esta obra. Espero que les ayude a hacer su actividad. Y leemos la obra y definimos. El diálogo es la estructura más usada y conocida en el intercambio directo de mensajes entre los personajes, y se reconoce en los parlamentos de una obra de teatro. En el monólogo es la forma de expresión mediante la cual el personaje habla solo en el escenario, pero en una actitud reflexiva en torno a los conflictos existenciales. Hay un monólogo interior, el flujo de la conciencia sin organización del pensamiento, el que nos interesa por el tipo de personaje. El monólogo, escena unipersonal o soliloquio, sirve para caracterizar al personaje. El personaje dialoga consigo mismo. Y la introspección que se maneja, porque sirve para preguntarse acerca de los estados emocionales, que como han leído, vemos ciertas emociones en esta obra que posteriormente, vamos por pasos. El personaje sabemos que es el protagonista, la persona más importante que representa al grupo. Los personajes, hay personajes secundarios, antagonistas. En este caso solo vamos a encontrar el personaje, un protagonista, que es la periodista. Antagonista, personaje que se opone a los fines del protagonista. En este caso solamente es un monólogo. Entonces vamos a analizar la obra. Nos dice que nos pide el lenguaje. Hablamos de un registro culto, familiar, coloquial, vulgar, claro, regionalismo, técnico o histórico. Leyendo la obra nos vamos a dar cuenta qué tipo de lenguaje es el que se usa, y escuchando la obra. En el lenguaje dramático, el monólogo, este personaje estando solo se habla a sí mismo, como ya mencioné, al público o a otros personajes sin recibir respuesta. Análisis de una obra de teatro, su contenido temático. Aquí, como ya habrán leído, es una mujer que se encuentra recluida, al parecer en una cárcel. El tema central no es lo único tópico que se puede tratar en la historia, es el núcleo en torno al cual se desarrolla toda la historia. En la estructura interna, el tema central es la esencia de la obra, aquello que es el asunto fundamental de la misma. La obra puede tener un tema único central o varios. El argumento, que también se los pide, ya habíamos mencionado anteriormente en la anterior sesión, que hablamos desde un principio a un desenlace.
Y aquí lo encontramos, el resumen, los hechos que componen la trama en el orden de la acción dramática. Por lo general siguen el esquema exposición, desarrollo, nudo y desenlace. También nos menciona algo de la atmósfera, el clima afectivo, ambiente o situación que rodea a la persona, el lugar, determinado proceso, real o fantasía, el tiempo actual o es histórico. Y vamos a ver la obra, que ya me imagino que ya la vieron. Y qué elementos de la escenografía y la ambientación logran el efecto dramático de la representación. La representación se adapta al texto. ¿Te gustó la representación del texto y por qué? Reflexiona en el mismo archivo de trabajo y escribe una reflexión en media cuartilla en torno a la problemática que aborda la obra. Guarda la información que has analizado y asigna las siguientes características del formato a tu trabajo. Título, calibrí 14 puntos, negrita y centrada. Por favor no se les olvide y también justificar, como aquí el texto. Señalamos o seleccionamos todo el texto y justificamos. Y colibrí a 11 puntos el demás texto. Y por favor guarden su archivo no solo como el teatro, también es necesario seguir las indicaciones, que se acostumbren a seguir las indicaciones, apellido, nombre y la actividad. Había una pregunta que dice que si la representación se adapta al texto. Encontré un video que se adapta al texto, que es igual. Entonces no hay duda si se adapta al texto. Sobre algunas la única diferencia que yo encuentro es la dramatización de los personajes, a donde varía un poco, pero casi es igual. Nombre: Ulrike. Ulrike. Apellido: Apellido: Menjo. Menjo. Edad: Sexo: femenino. femenino. 41 años. Edad: 41 años. 41 años. Sí. Sí. Estoy casada. Estoy casada. Sí. 2 hijas nacidas por parto cesáreo. Sí. Sí, separada de mi marido. Separada de mi marido. Profesión: Profesión: Periodista. periodista. Nacionalidad: Nacionalidad: alemana. alemana. Llevo más de 4 años encerrada en una cárcel moderna, de un Estado moderno. Delito: Atentado a la propiedad privada. y a las leyes que defienden dicha propiedad. Y el consiguiente derecho de los propietarios a ampliar en demasía. La propiedad de todo. Todo, incluido nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestros sentimientos, nuestro trabajo, nuestro amor. En definitiva, toda nuestra vida. ¿Por eso habéis decidido eliminarme, amos del Estado de Derecho? Vuestras leyes son realmente iguales para todos.
salvo para los que no están de acuerdo con vuestras leyes sagradas. Habéis llevado a la mujer a su máxima emancipación. En efecto, soy una mujer, pero me castigáis exactamente como a un hombre. Os lo agradezco. Me habéis gratificado con la más dura de todas las prisiones. Aséptica. Helada. Como un depósito de cadáveres. Y me aplicáis la más cruel de todas las torturas. Es decir, la privación de lo sensorial. ¡Qué expresión tan elegante! Para decir que me habéis sepultado en un panteón de silencio. Un silencio blanco. Blanca es la celda. Blancas las paredes. Blancas las rendijas. De esmalte blanco, la mesa, la puerta, la silla y la cama. Por no hablar del váter. La luz de neón es blanca, siempre encendida, de día y de noche. ¿Pero cuál es del día y cuál la noche? ¿Cómo puedo saberlo? A través de la ventana se filtra siempre la misma luz blanca. Una luz falsa. Como falsa es la ventana y falso el tiempo que me habéis borrado pintándomelo de blanco. Silencio. Silencio fuera. Ni un sonido. Un ruido. Una voz. Del pasillo no se oyen pasos. Ni puertas que se abren o se cierran. ¡Nada! Todo es silencio y blanco. Blanco en mi cerebro. Silencio en mi cerebro. Tan blanco como el techo. Blanca es mi voz. Si intento hablar. Blanca es mi saliva, que se me reseca en la comisura de mis labios. Silencio. Y blanco en mis ojos, en el estómago. En el vientre, que se me hincha de vacío. Me encuentro suspendida como en un acuario, flotando en el silencio. Como un pez japonés sin aletas. Constante sensación de vómito.
No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Mi cerebro se me ha despegado del cráneo como a cámara lenta, vagando por el agua de luz de la habitación. Todo mi cuerpo es polvo disuelto, como el detergente de la espantosa lavadora. Lo recojo, lo amontono, me recompongo. Lo recojo, lo amontono y 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 me recompongo. ¡No! ¡No! Tengo que resistir. No lograréis hacerme enloquecer. Tengo que pensar. Pensar. Pensar, 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 pensar. Entonces pienso en vosotros que me mantenéis en esta tortura. Os veo agolpados, con la nariz aplastada contra el cristal de este gran acuario donde me habéis dejado flotando. Me observáis con interés. Disfrutáis con el espectáculo. ¿Teméis que yo sepa resistir? Teméis que otros como yo y mis compañeros vuelvan a tratar de estropearos vuestro hermoso mundo. Es grotesco. A mí me priváis de todo color. Fuera. Vuestro mundo húmedo y gris lo habéis repintado de colores chillones para que nadie se dé cuenta. Y obligáis a la gente a consumir todo de colorines. Habéis pintado de rojo chillón los zumos de frambuesa. ¿Qué importa si producen cáncer? De naranja brillante los aperitivos. Obligáis a los niños a que traguen verde esmeralda y amarillo cromo. Incluso pintáis a vuestras mujeres como payasos enloquecidos. Rosa fresa en las mejillas. Azul añil y violeta en los párpados. Rojo vermellón en los labios. Y las uñas con todos los colores imposibles del carnaval. Oro y plata, verde y naranja y hasta azul cobalto. Y a mí me obligáis al blanco, para que mi cerebro se resquebraje y estalle en mil confetis. Los confetis de vuestro carnaval. De vuestro parque de atracciones del miedo. Sí. Hacéis gala de una gran seguridad, pero es el gran miedo lo que os vuelve tan crueles y dementes. Y es por eso que necesitáis continuamente de barracas y estruendos y tantos neones de color por todas partes y escaparates y sonidos. Y la radio, ¡ñi! Y el hilo musical, ¡ñi!
por todas partes, siempre encendido, en los centros comerciales, en vuestras casas, en los coches, en los bares, en las camas cuando hacéis el amor. Y a mí me condenáis al miedo del silencio. Que os aterra la duda de que este vuestro no sea el mejor de los mundos, sino el peor, el más sórdido. No. Estoy de acuerdo con vuestra vida. Y no quiero convertirme en una de vuestras mujeres confeccionada y envuelta en celofán. No quiero ser una presencia tierna, con risitas y sonrisas estúpidamente seductora en vuestra mesa del sábado noche, en un restaurante con menú variado y exótico, y con fondo de música idiota por hilo musical. Y no quiero tener que esforzarme por estar en parte triste y pensativa y en parte loca e imprevisible y después tonta, infantil y luego maternal. Y puta. Y luego al minuto tener que reírme pudorosa, en falsete, tras una de vuestras inevitables ordinarieces. Un roce suave. Se abre la puerta. Aparece una carcelera. Me mira como si yo no existiera. Como si fuese transparente. No dice ni una palabra. Lleva en la mano una bandeja con la comida. La deja sobre la mesa. Y se va. Otra vez silencio. ¿Qué me han traído de comer? Una hamburguesa. Y un vaso de zumo de pomelo. Verdura cocida. Y una manzana. Y además se preocupan por si pienso en suicidarme. En efecto, el plato es de cartón. No hay cuchillo ni tenedor. Solo una cuchara de plástico blando
que parece goma. No quieren que yo decida suicidarme. Son ellos los que tienen que decidir. Y cuando llegue el momento apropiado, cuando llegue el momento apropiado, me obligarán a suicidarme. Se ocuparán de todo personalmente. Como en esta celda no hay una ventana con barrotes donde colgar una sábana o una correa. Se ocuparán personalmente. Ellos me echarán una mano. Incluso más de una mano. Un trabajito limpio. Tan limpio como esta socialdemocracia, que se dispone a matarme. Dentro de un orden. Nadie oirá un grito mío. Ni un lamento. Todo en silencio. Con discreción. Para no molestar los sueños serenos de los ciudadanos felices de este país limpio y ordenado. Dormid. Dormid, gentes bien cebadas y atónitas de mi Alemania. Y también vosotros de Europa, gentes sensatas. ¡Dormid serenos como muertos! Mi grito no puede despertaros. No se despiertan los habitantes de un cementerio. Los únicos que sentirán crecer el odio y la rabia, lo sé, serán aquellos que sudan y revientan en la sala de máquinas de vuestro gran navío. Los inmigrantes. Los migrantes. Turcos, árabes, españoles, italianos, africanos, las mujeres, todas aquellas mujeres que han comprendido su situación de sometidas, humilladas y explotadas. Ellas comprenderán por qué me encuentro aquí. Porque este Estado ha decidido matarme. Exactamente como una bruja en tiempos de brujas. Y se convencerán, si no lo han hecho ya, de que hoy sigue siendo tiempo de brujas para el poder. Que las brujas deben estar en los telares, las máquinas, en las prensas, en las cadenas de montaje, en el ruido, en el estrépito, en los chirridos. ¡Ia! 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 ¡Pa! 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 ¡Qué hermoso es el ruido, eh! Vosotros, los amos, os lo habéis inventado para vuestro provecho. Y yo me aprovecho. Me hago los ruidos yo sola. ¡Basta de silencio! ¡Prensa! ¡Pa! 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 ¡Todo! ¡Ia! 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 ¡Ia!
Se escapa el gas. El gas hace toser, ¿eh? El gas hace toser. La cadena va al ritmo, con los tiempos. Pon, 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 pa, 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 taca, 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 basta, 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 silencio. 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 Qué hermoso es el silencio, ¿eh? Gracias, carceleros, por darme este placer extraordinario del silencio absoluto, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo lo saboreo? ¿Cómo lo disfruto, eh? Escuchad, escuchad. Qué dulce, ¿eh? Qué reparador es. Estoy en el paraíso. Carceleros, jueces, políticos. Os he burlado. Jamás lograréis volverme loca. Tendréis que matarme estando sana, en plena salud mental y espiritual. Y todos sabrán con certeza que sois unos asesinos, un gobierno, un estado de asesinos. Ya os veo, correr a ocultar mi cadáver. E impedir la entrada a mis abogados. No. A Ulrike Meinhof no se le puede ver. Sí, se ha ahorcado. No se puede presenciar su autopsia. Nadie. Solo los peritos de Estado, que ya han decretado. La Meinhof se ha ahorcado. Pero no hay ninguna señal de estrangulamiento en su cuello. Ningún color cianótico en su cuello. Sin embargo, todo su cuerpo está lleno de moratones. Apártense. Circulen. ¡No miren! ¡Se prohíbe hacer fotos! Se prohíbe pedir un peritaje particular. Se prohíbe examinar. Mi cadáver. Se prohíbe, se prohíbe, se prohíbe, se prohíbe, se prohíbe todo. Se prohíbe pensar, se prohíbe imaginar, se prohíbe escribir, se prohíbe hablar. Se prohíbe, sí, se prohíbe todo. Sí, se prohíbe todo. Pero jamás podréis prohibirnos que nos riamos de vuestra necedad. La clásica necedad de todo asesino. Pesada como una montaña es mi muerte. 1. 10. 100. 1000. 10.000.
100.000. 1.000.000. 10 millones de brazos de mujeres han levantado esta inmensa montaña. Y os la arrojarán encima con una terrible carcajada. Y el material de consulta que se los voy a dejar para que lo revisen y tengan un poquito más de conocimiento de la obra. Y la segunda actividad es el ensayo. El ensayo es una forma de escribir que es utilizar en diferentes medios de comunicación para transmitir ideas sobre alguien más o sobre una obra preponderantemente. En el momento de que analices un ensayo para conocer su estructura y emitir una opinión al respecto. ¿Qué producto entregarás? Documento en proceso de texto en el que realices un análisis de la estructura de un ensayo, el uso del lenguaje, así como la intencionalidad del autor. ¿Qué hacer? Leemos el fragmento Todos Santos, Día de Muertos, Octavio Paz, y lo descargamos. Lo leemos para realizar y realizar lo que se nos está pidiendo. Realiza una síntesis a partir de su lectura y escribe en máximo media cuartilla los elementos del contenido en el que expongas cuál es el título, tema, enfoque e hipótesis o idea directriz. El resumen refleja en forma reducida y directa las ideas principales del texto original, y la síntesis es la composición personal y con tus propias palabras de las ideas o conceptos de textos o autores previo a su análisis y sus tratados. Entonces aquí nos pide una síntesis, no un resumen. Es necesario que ustedes den su punto de vista personal sobre la obra en una media cuartilla, como nos dice. No es resumen, es una síntesis, por favor. Y la hipótesis que nos dice, investigue que algo que nos puede ayudar y que estoy de acuerdo con lo que dice, como lo comenta Zamudio 2009, señala que la hipótesis es más como una suposición o una conjetura. Y en material extenso que se encuentra al final, podrán observarlo. Al final del módulo está el material para que lo consulten. La hipótesis o idea directriz, la formulación planteada como un supuesto que será o no demostrado por el autor del ensayo, no es una tesis, una comprobación de la que se parte, sino una idea anterior a ella, cuya certidumbre se pone a prueba. Se establece como premisa, es decir, una señal o indicio que se toma como base para un razonamiento al abordar distintos tópicos llamados variables, que conducen al ensayista hacia la conclusiones reveladoras para sus lectores, incluso para sí mismo. Estas ideas como guía van presentando los subtemas del ensayo, cada una de las variables que participan, las conclusiones que en muchas ocasiones suelen presentarse al final de cada etapa de la estructura del ensayo para cerrar capítulos o subtemas.
Enlista los principales temas tratados por el autor y menciona cuál te parecen más interesantes. Por asunto de un texto se entiende sinopsis argumental, es decir, una breve reseña del contenido que incluye los detalles más relevantes del mismo. Y por tema es la intención del autor al escribir ese texto. ¿Cuál es la intención del autor para escribir el texto? El tema debe estar representados todos los elementos fundamentales que constituyen el argumento y quedan excluidos de él aquellos otros rasgos o episodios que pertenecen al asunto. Y enuncia tu opinión sobre el texto. ¿Estás de acuerdo con la postura del autor? Justifica. Y reflexiona a partir de la lectura del ensayo y escribe en el mismo archivo cuál consideras que es el mensaje del autor que quiere dar. Nos dice que nos podemos apoyar sobre el material extenso. Y por favor les vuelvo a mencionar, no solo dejen como archivo ensayo, es necesario el nombre y sus apellidos, por favor. Y algún material que investigué y que alguno ya lo han de haber revisado ustedes. Enfoque o intencionalidad del autor. Aquí vemos el enfoque, que es el punto de vista y la dirección hacia donde el autor señala el camino por seguir a sus lectores a la luz de su intención, su estructura en función del propósito del ensayo. Es el material que está en material extensos, pero que les ayude. Por enfoque se entiende el punto de vista y la dirección hacia donde el autor señala el camino por seguir a sus lectores, a la luz de su intención. En este caso, al leer, imagino que han de haber leído ya la obra, estarán de acuerdo que si el propósito es aportar ideas para comprender mejor los temas sociales y culturales, como El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que analiza la identidad del mexicano, su enfoque puede ser de estudios culturales, sociológico e incluso psicológico. Aquí se puede encontrar un artículo o ensayo sobre esa importante obra. Bueno, compañeros, espero que se hayan resuelto sus dudas, algo muy general, las dudas que se están manejando en general por ustedes. Por favor, les pido, no se les olvide participar en el foro, en los foros. Esta participación es importante, ayuda mucho en sus calificaciones, por lo que yo les pido que participen. A veces esos puntos son la diferencia, entonces hacen la diferencia para aprobar el módulo. Entonces les pido que por favor lo intenten participar. Su participación es importante. A veces nada más, en ocasiones veo a los que participan los mismos alumnos. Necesario que son más, por favor, es necesario que participen. Y estoy constantemente en la plataforma resolviendo sus dudas, sus comentarios, y recuerden, estoy para apoyarlos. Saludos y bienvenidos.